Guiones y guionistas, capítulo 469. Hoy vamos a ver cómo podemos crear una película navideña. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del festivo mundo de los guionistas y el navideño arte de los guiones. Hoy vamos a hablar de qué tenemos que hacer si queremos escribir una película navideña. Yo creo que hay alguna de las cosas que más o menos son obvias, ¿no? Pues película navideña, Navidad y tal, pero hay otras que no, porque, claro, no estoy hablando solamente de una película, yo que sé, sobre Santa Claus, sino hablo de la típica película que siempre que llegan las Navidades nos la repiten una y otra vez. Con lo cual, bueno, si quieres saber qué hay que hacer, no te pierdas nuestro podcast más navideños. Pero antes recordaros como siempre que existe una plataforma en internet que tiene el bonito nombre de cursosdeguion.com, un nombre que acude directamente a la URL que tienes que escribir en el Google, en el buscador, y que como verás es bastante literal, ¿no? Cursos de guión, ¿no? Eso es lo que puedes encontrar principalmente en la web. Cursos que pueden enseñar a escribir cortos, largos, series, documentales, cómics, lo que quieras. Ya tenemos 76 cursos a día de hoy y cada semana salen clases nuevas, con lo cual esto no para de crecer. De hecho, ahora estamos, por ejemplo, subiendo el curso sobre Tarantino, sobre Quentin Tarantino, este director, guionista, productor, genio de la cinematografía del siglo XXI. Y en esta quinta lección vamos a ver cómo Tarantino utiliza el diálogo con propósito. Y lo vamos a hacer utilizando el ejemplo de una de sus charlas clásicas, ¿no? Hablo de Pulp Fiction y de la charla de las hamburguesas entre Jules y Vincent, en que nos presentan a los personajes de una forma tan original. Por cierto, que algunos me habéis preguntado, ya está a la venta de forma independiente el canvas de guión, con lo cual puedes adquirirlo aunque no seas suscriptor a los cursos, ¿no? Durante un tiempo estuvo solamente al acceso de los que estaban suscritos a los cursos. Bueno, pues ya puedes acceder al canvas de guión. Os dejo aquí el enlace para que podáis verlo si os interesa, o bueno, si no vas a la web, a cursosdeguion.com, la parte inferior de la web, y ahí encontrarás un enlace al canvas de guión. Os recuerdo que consta de 2 PDFs, ¿no? Uno con el canvas imprimible a tamaño a cero, ¿no? Que son, bueno, pues 1,2 m por un lado y 900 por otro, para tenerlo muy grande y poderlo pegarlo en la pared, y otro con las instrucciones. Y además también tiene una masterclass de 50 minutos que explica su uso con un ejemplo. Y bueno, y si lo adquieres ya lo vas a adquirir para siempre, no es como el tiempo que estuvo de acceso a los suscriptores, que fue un tiempo limitado. Aquí sí, aquí ya lo compras y para ti. Bueno, os voy a contar un poco de dónde sale el tema de hoy, porque Stephen Follows, yo creo que he hablado alguna vez de él aquí en el podcast, es un escritor, es un profesor, es un experto en análisis de datos relativos al mundo del audiovisual, ¿no? Es una máquina, el tipo, cualquier tema relativo al cine, se dedica a analizar muchos bases de datos, y a elaborar sus propias conclusiones a partir de esos análisis, ¿no? Y él hace unos 3 años hizo un artículo que bueno, luego suele anunciar todos los años sobre Die Hard, ¿no? Die Hard es la típica película de Bruce Willis, ¿no? Die Hard, que bueno, en España se llamaba La Jungla de Cristal y en Latinoamérica Duro de Matar. El caso es que él analizó si Die Hard era una película navideña o no, ¿no? La película, bueno, os recuerdo, es una película en la que sale Bruce Willis, en la que hay un grupo terrorista que se apodera a un edificio en Los Ángeles, ¿no? Y toma un grupo de personas como rehenes. Y Willis es el policía de Nueva York, ¿no? Él es John McClane, y bueno, pues se mete ahí dentro del ¿no? Está dentro del edificio y consigue escapar del acoso terrorista y bueno, y luchar contra todos, ¿no? Bueno, pues Follows, ¿no? Yo, como os decía, es un experto en datos y analiza Die Hard mezclando bases de datos, bueno, desde datos desde la Wikipedia o IMDb hasta lugares de estrenos como Box Office, Mojo, The Numbers, Opus, bueno, porque analiza distintos grados, ¿no? Sobre todo a la hora de definir qué es una película navideña. Porque claro, hay algunas cosas que son muy claras, ¿no? De que es una película navideña, ¿no? La típica película que te dice Navidad y no sé qué. Vale, sí, es una película navideña. Pero aquí estamos hablando, por ejemplo, de Die Hard, que no es algo tan obvio definir si Die Hard es una película navideña. De hecho, es un debate que él lo saca y se dedica a rebatirlo por medio de datos. Porque claro, como te decía,
Hay algunas películas navideñas que son muy obvias. Klaus, por ejemplo, ¿no? Que salió hace unos años. La película de animación de Netflix, que estuvo en nominación a los Oscars, una película española. Claro, es una película que nos narra el origen de Santa Claus, ¿no? Y esa costumbre de enviar regalos a los niños. Claro, ahí sí, ahí es obvio que eso es una película navideña, llegan las épocas, nos acercamos a Santa Claus y llegan ganas de verlo. Pero claro, hay otras como Solo en casa, por ejemplo, otro clásico, o Qué bello es vivir, ¿no? Qué bello es vivir, It's a Wonderful Life, en la peli de Frank Capra, o Love Actuality, ¿no? Que esas llegan todas las navidades y nos las van a poner. Y no nos están contando la historia de Santa Claus, ¿no? No nos están contando esa historia precisamente, pero nosotros tendríamos claro de que son películas navideñas y de hecho tú buscas rankings en español o en inglés de películas navideñas y estas películas están ahí liderándolo porque son películas súper navideñas. Y claro, Follows analizó Die Hard porque no era tan obvio decidir si era una película navideña y él lo hizo basándose en 3 criterios. Por un lado, el nivel creativo, porque al ver la película como un trabajo artístico podemos analizar la intención de los realizadores y limitar nuestras preguntas a lo que vemos y escuchamos mientras lo vemos. Es decir, podemos ver si trata temas navideños, si hay personajes navideños, si la historia pasa en una época, ¿no? En la época navideña, de finales de año, en un ambiente navideño. O sea, eso son cosas meramente creativas, ¿no? Que están ya en el guión, están en la historia, en la realización, en la ambientación, y eso es uno de los criterios que podemos valorar. A priori parecería como el criterio más grande, ¿no? Para decidir que es una película navideña, pero él introduce 2 elementos más. El segundo sería el criterio comercial, porque podríamos enfocarnos en la película como un producto comercial, hecho pues para alimentar a una industria capitalista, impulsada por el marketing, ¿no? Y que responde a las demandas de los clientes. Y entonces, claro, podemos ver si la película está hecha para comercializarse en una época concreta. Es decir, las últimas semanas del año y las primeras del siguiente, que es lo que nosotros denominamos o conocemos como la época navideña. Con lo cual, no sé, estas películas encaminadas a este momento concreto del año, ¿no? Del final de año y la primera semana del año siguiente, bueno, pues podríamos definirlo también como películas navideñas, ¿no? O por lo menos una gran parte de ellas. Y el tercer punto de vista, la tercera perspectiva con la que podemos analizar este concepto de película navideña es dejando de lado lo que hay dentro de la película, la trama, ¿no? Y nos centramos un poco a lo que sería un concepto más grande, más amplio de la historia de la película. Esto significa considerar qué significa una película para la gente. Cómo se le considera y cómo encaja en el discurso más amplio del cine y de la cultura en general, ¿no? Decir, vale, Solo en casa es una película navideña, ¿no? Bueno, pues es una película que está en todas las listas de películas navideñas, ¿no? Aunque no sea ese su objetivo original. Y claro, ahí lo que hizo Follows es recopilar datos de cada una de estas perspectivas para descubrir sobre la esencia de la Navidad de Die Hard, ¿no? De La jungla de cristal. Y ahora nos vamos a ver estas 3 características, esas 3 perspectivas de película navideña. Vamos a analizarlas un poquito más por si acaso nosotros queremos hacer una película navideña algún día. La primera son las características, las creativas. La primera son las características creativas, que esta, de una forma un poco más obvia, es la perspectiva más controlable por los guionistas, y es donde más podemos influenciar, porque ese es nuestro ámbito, el ámbito creativo. Nosotros somos los que creamos la historia, los personajes, los que decidimos, pues eso, que pasen ciertas cosas en la trama de nuestra historia, con lo cual todo eso lo podemos hacer relativo al mundo de la Navidad. Es decir, nosotros podemos crear historias que giren en un entorno navideño, ¿no? En un entorno, por ejemplo, de un personaje navideño, como el ejemplo que os puse de Klaus, o otros, por ejemplo, como el Grinch, ¿no? La versión de Jim Carrey del simpático duende que quiere robar la Navidad, ¿no? Bueno, pues aquí, claro, la trama va sobre un duende que quiere robar la Navidad, con lo cual, obviamente, toda la historia va a girar sobre la Navidad. O, por ejemplo, Elf, ¿no? La película que protagoniza Will Ferrell. Will Ferrell, que hace de un huérfano criado por Papá Noel y sus elfos en el Polo Norte, que viaja a la ciudad de Nueva York para buscar a su padre biológico. Claro, aquí el protagonista es un elfo que vive entre los elfos y Papá Noel, ¿no? Obviamente también nos estamos acercando a una temática navideña a través de los personajes, ¿no? Y la trama. O, por ejemplo, la película de Tim Burton, Pesadilla antes de Navidad. Que hay, claro, esto es como, bueno, la imaginación de Tim Burton obviamente es muy amplia, y claro, aquí nos está contando una historia que es la historia de Jack
Shackleton, ¿no? Que vive, tiene la casa de Hollywood Town, en el mundo este de Halloween y todo esto, y bueno, pues viaja desde este universo de Halloween a Ciudad de Navidad, ¿no? Que es otro mundo y todo este mundo, pues eso, ambientado en el tema de la Navidad, ¿no? Aunque que tenga personajes y ambientación navideña no implica que nuestra película sea película navideña. O se encontraría en esta tipología, ¿no? Porque hay películas que, por ejemplo, una película que ambienta en el mundo navideño, pero de terror, ¿no? Hay una película, por ejemplo, que se llama Noche Silenciosa, Noche de Muerte, se tradujo en España, que es una película de terror que hace todo lo posible para manchar todo lo bueno de la Navidad. O sea, es a lo bestia, es un slasher de matar gente. De hecho, fue hasta prohibida en los cines de Estados Unidos. Claro, es una película que trata de un psicópata que comienza una ola de asesinatos disfrazado de Papá Noel. ¿Y por qué lo hace? Porque, bueno, trabaja en unos grandes almacenes, es forzado a convertirse en Papá Noel, ¿no? Allí en la tienda de juguetes donde trabaja y, bueno, pues se le va la olla y se dedica a matar gente disfrazada de Papá Noel. Pero claro, eso yo no lo diría que es la típica película navideña, ¿no? Que nos van a poner todas las navidades para que veamos con nuestros hijos, ¿no? Una película que hasta fue prohibida en los cines de Estados Unidos. O sea, que el mero hecho de que aparezcan personajes de Navidad no quiere decir que no lo convierte en película navideña. Luego también son clásicas las películas históricas que hacen referencia a los personajes bíblicos que tienen que ver con los hechos que hay en torno a la Navidad, ¿no? Que es sobre todo, por ejemplo, el nacimiento de Jesucristo, ¿no? El tipificado como el 25 de diciembre, aunque bueno, si analizas un poquito e investigas, esa fecha es bastante convencional en cuanto que es una convención que se decidió esa fecha, pero vamos, no sé si es muy realista comparado con lo que pasó realmente. Y luego también, por ejemplo, la llegada de los Reyes Magos, ¿no? Todo esto forma parte de la Navidad, ¿no? Desde el 25 hasta el 6 de enero que van los Reyes Magos y que, claro, fueron por el tema del nacimiento. Todo eso va dentro de este universo navideño. Y te hablo de películas como, por ejemplo, La historia más grande jamás contada, ¿no? Ya de los años 60, Natividad, esta película más cercana, o El Mesías. O hay una miniserie, ¿no? Que se llama María de Nazaret, que también centrada en el mundo de la Biblia, digo, de la Biblia de la Virgen María, ¿no? Y del nacimiento de Jesús. O algunas películas de animación, como Se armó el Belén, o Los Reyes Magos, por ejemplo, que están ambientados en Los Reyes Magos. Claro, todo esto son películas cuya historia se basa en recrear, ¿no? Con más o menos rigor, según el género, los hechos que nos relata la Biblia. Claro, hay algunas de ellas que sí que buscan un reflejo muy literal a los hechos que narra el libro sagrado, ¿no? Pero hay otras que de repente toman los personajes y hacen una recreación un poco más libre, como hacen las cintas infantiles. Bueno, pues ahí, claro, pues de repente hay el buey y la mula, ¿no? De que estaban en el Belén cuando nació Jesucristo, pues ahí pues tienen vida, en los Reyes Magos, bueno, pues eso, las cosas de las películas infantiles. Podemos incluso tratar temas religiosos como el nacimiento de Jesucristo, pero en películas tan irreverentes como El Día de la Bestia de Alex de la Iglesia. Que esa también podríamos decir que es una película navideña, al igual que La Jungla de Cristal, ¿no? De una forma un poco heterodoxa, pero podemos decirlo. Os recuerdo la historia que el protagonista es un cura que intenta impedir el nacimiento del anticristo por Madrid junto a Santiago Segura, porque va a pasar todo el 25 de diciembre, ¿no? Interpreta, ¿no? las escrituras diciendo que el 25 de diciembre, que es el día que nació Cristo, van a hacer el anticristo, y bueno, pues allá se monta toda esta película tan loca, ¿no? Aunque, bueno, hay que reconocer que el recurso más utilizado por los guionistas para hacer una película navideña es utilizar esta época navideña y todos sus tópicos para ambientar una historia actual, ¿no? Que no tiene que ver con la Navidad, sino, bueno, es un acercamiento como más temático. Películas, por ejemplo, como Los amigos de Peter, de Kenneth Branagh. No sé si recordáis, una película, yo recuerdo verla en el cine, claro, ya tiene algunas décadas, ¿no? Y claro, la historia es la película, el protagonista es un hombre que para celebrar la Nochebuena, ¿no? Invita a todos sus amigos de infancia y juventud, que hace muchos años que no ve, y es una especie como de reunión de antiguos alumnos, navideña, que, bueno, vemos un poquito los sueños rotos, lo que cada uno pensaba en lo que se ha convertido, hay sorpresas, nostalgia, hay una sorpresa muy gorda, que no voy a spoilearla, porque sí que es una película que yo por lo menos, aunque la he visto hace, pues yo que sé, más de 20 años, sí que tengo muy buen recuerdo, y bueno, hay un cliffhanger, o sea, hay un punto de giro, perdón, muy gordo del por qué les junta, que tiene que ver mucho con la época con la que se dice, y que bueno, no lo voy a decir por si acaso la veis, ¿no? Luego, por ejemplo, Vacaciones, The Holiday, es que es una
comedia romántica que es ambientada en Navidad, ¿no? Recuerdo que son dos mujeres, una de Londres, otra de Los Ángeles, que, bueno, tienen como una especie de desilusiones románticas de forma simultánea y intercambian los apartamentos durante las vacaciones navideñas, ¿no? Como, bueno, y se dedican a encontrar otros nuevos hombres con los que dejarse llevar cada una en el lugar del intercambio, ¿no? Pues la de Londres se va a Los Ángeles, la de Los Ángeles a Londres y a cada una, bueno, pues le van a pasar aventuras en estas fechas navideñas. Aunque hay que reconocer, una de las películas navideñas más vistas, más habladas y que nos repiten todos los años en estas últimas décadas es Love Actually, ¿no? Love Actually, la comedia romántica escrita y dirigida por Richard Curtis, ¿no? Richard Curtis es un gran guionista, ¿no?, inglés, ¿no?, de películas tan míticas como Cuatro bodas y un funeral, ¿no? Una película deliciosa. Bueno, pues Love Actuality es una película multinarrativa, ¿no?, que tiene como varias tramas que se desarrollan de forma paralela, que son varias parejas que bueno, hacen su vida en Londres y que se entrecruzan poco antes de la fiesta de Navidad, ¿no?, con resultados pues románticos, divertidos, agridulces, tienen un poquito de todo, ¿no? Como intentó hablar de todos los temas típicos navideños, ¿no?, cada uno en una trama distinta con personajes distintos. Pero este fenómeno de utilizar estas fechas tan señaladas para mostrar un poquito la situación y el contraste de situaciones, ¿no? Eso no es nuevo en España. O sea, en España uno de los clásicos que tenemos del cine, una película de Berlanga, es Plácido. Plácido, os recuerdo el argumento de esta película que, bueno, pues ya tiene, no sé, tendrá 60 años o así, ¿no? En una pequeña ciudad de provincias, a unas señoras burguesas con mucho tiempo libre se les ocurre la idea de organizar una campaña navideña con este lema: siente a un pobre a su mesa. Y es así literal el lema, ¿no? Tenía que, bueno, pues salir a la calle, buscar pobres y llevarlos ahí a cenar en esa cena navideña, ¿no?, del 24, bueno, pues meter ahí al pobre a que cene con ellos. Y bueno, es una película maravillosa, ácida, es cáustica, es súper cañera, bueno, como todo el cine de Berlanga. Otro clásico de la época es Se armó el Belén, que es una película que mezcla al actor español Paco Martínez Soria, otro clásico, con la revolución hippie de los años 70, ¿no? Esta película es del año 70. Y aquí el protagonista pues hace de un cura que es chapado a la antigua y que intenta por mando del arzobispo imprimir métodos modernos a su parroquia y a su Belén, ¿no? Es un poco como una película también de esa época que era el turismo es un gran invento, pero se cambia el turismo por la Navidad, ¿no? Y se da, bueno, utilizar todo este mundo navideño, ¿no?, como para traer más feligreses a su parroquia. Y Die Hard, ¿no?, aunque es una película de acción, ¿no?, como género diríamos que es una película de acción, es una película que tiene algunas referencias navideñas porque está ambientada en esa época. O sea, hay sombreros de Papá Noel, hay árboles de Navidad, hay golosinas festivas, ahí está una canción muy navideña en su interior, que el mundo de las canciones es otro de los clásicos de estas fechas, ¿no? El mundo de los villancicos y las canciones no solo villancicos, sino navideñas en general. El segundo elemento para tratar sería el comercial, como vimos antes. Porque, claro, en este sí que es verdad que los guionistas tenemos poco que hacer, no depende de nosotros. Nosotros trabajamos la historia, pero luego cuándo se va a estrenar esa película, qué marketing se le va a hacer y todo eso, obviamente no va a depender de nosotros, ¿no? Pero claro, la fecha de lanzamiento de una película te puede revelar mucho sobre cómo el estudio o el distribuidor ve la película, ¿no? Normalmente el calendario de lanzamiento anual contiene los mismos patrones que se repiten cada año. Y a nadie sorprende pensar que las películas navideñas tienen que salir alrededor de Navidad, ¿no? Y aquí es cuando el señor Stephen Follows se dedica a analizar a todas las películas que tienen incluida alguna palabra relacionada con Navidad. Como ahí pone algunos ejemplos: A Bad Moon Christmas, Christmas with the Crows, Bad Santa, y se da cuenta que suelen estrenarse entre 5 y 7 semanas antes de Navidad. Entre noviembre y las primeras semanas de diciembre se suele estrenar la mayoría, ¿no? Y luego también hay muchas películas navideñas que incluyen en el cartel imágenes explícitamente navideñas. Estamos hablando de elementos como trajes de Papá Noel, regalos envueltos, ¿no?, el mundo de las Navidades, el mundo de los árboles de Navidad, ¿no?, con los colores rojo, con los colores verde, o sea, toda esta iconografía navideña, aunque no aparezca Papá Noel, te va a llevar un poco a esa época del año, que luego, bueno, pues obviamente tiene que ver algo con la historia de la película y también con esa fecha de estreno, ¿no? Como que te están llevando también es una época en la que pues todos los centros comerciales se engalanan y se ponen llenos de motivos navideños, con lo cual que en un cartel
¿no?, de una película tenga algún motivo navideño, bueno, es como un poquito desarrollar más todo ese storytelling de esa época del año. Una época además que te lleva mucho a gastar, ¿no? El tema de los regalos, pues a salir fuera, a cenar fuera, ¿no? También ir al cine, porque pues ahí tienes varias semanas que si tienes hijos, por ejemplo, pues están de vacaciones y que algo tienes que hacer con ellos, o sea que está todo como relacionado, ¿no? Y el tercer punto es el cultural. Este es el más difícil de medir, porque ¿cómo podemos analizar una película como icono cultural, ¿no? Más allá del contenido o el impacto comercial, ¿no? Porque es algo que en el fondo solo se puede valorar con el paso de los años. Hay películas que fueron estrenadas no en fechas navideñas, como Die Hard, y que si miramos algunas de las clasificaciones que hay sobre películas navideñas, vemos que ahí está, que la han colocado en ese género. Y las películas, por ejemplo, si vemos todos estos rankings de películas navideñas más valoradas, unas de las más valoradas son películas como, por ejemplo, Solo en casa, ¿no? La peli de Macaulay Culkin, que bueno, pues que tiene que luchar contra un par de torpes ladrones en la época de Navidad. Él se queda solo en casa, ¿no? Esta película que escribió, que hicieron Chris Columbus y el guionista John Hughes, ¿no? Pues él se queda solo en su casa, intenta robar la casa y él se dedica a defender la casa, solo en casa. Esta es una película, vamos, que todas las Navidades también aparece, ¿no? Aparece y bueno, la película, bueno, yo creo que uno de los mayores clásicos navideños de toda la vida es la película que os dije al principio, Que bello es vivir, se llama en España It's a Wonderful Life, de Frank Capra. Que bueno, si el nombre no suena, seguro que os cuento la historia y habéis visto alguna de las navidades. El protagonista es James Stewart, que es Josh Bailey, y que es un hombre que ha renunciado continuamente a todos sus sueños debido a su sentido de la responsabilidad, ¿no? Su generosidad y su altruismo. Y tiene el propósito de suicidarse en Nochebuena. Pero de repente aparece un ángel de la guarda, Clarence O'Body, y le muestra a George cuántas vidas ha afectado en su ayuda. Con su ayuda y por su vida, y cómo sería la vida de su pueblo sin él, y cómo realmente nunca hubiera existido, ¿no? Claro, todo esto te viene obviamente del cuento de Navidad de Dickens, a través de un cuento interior. Bueno, obviamente hay muchísimas referentes, el cuento de Dickens, hay muchas películas también que se han basado en ello, en este ambiente navideño, ¿no? Y claro, porque otra de las cosas que hay películas que a lo mejor no están relacionadas directamente con Navidad, pero que se convierten en películas navideñas, es que hablan de temas de esa época, ¿no? El tema de la familia. La gente, pues nos juntamos, ¿no? Se junta la gente en familia para verse, ¿no? Obviamente cada uno dependiendo de su cultura y su lugar, pero suele hacerse. Y claro, también se ve la soledad, ¿no? Pues se ve la soledad de pues la gente que se junta, que no se junta, por eso precisamente, ¿no? En Solo en casa vemos la defensa del hogar, ¿no? El tema del hogar. Y claro, todo esto te hace como que una película se pueda convertir en una película navideña, aunque a priori no pueda serlo. Yo, por ejemplo, tengo uno de mis sueños, que es que Explota se convierta en una película navideña y que la emitan todos los años en Navidad, ¿no? Y claro, dentro de Explota hay un momento, que es un momento cumbre en la película, que se centra en algo que es muy típico navideño en España, que es el programa de Nochevieja. Programa de Nochevieja, vamos, yo recuerdo de pequeño, todos los años en televisión española hacía el típico programa con canciones, con actuaciones de humor, con presentaciones, navideño, que era un clásico de las navidades. Bueno, pues Explota tiene una de sus escenas más potentes ahí, en la celebración de este programa navideño, en la grabación de este programa navideño. Bueno, pues si Televisión Española, que es la que tiene los derechos, emite esta película, que es película musical, muy alegre, con lo cual podría encajar también en estas fechas, en Navidad, pues a lo mejor de repente funciona y se dedica a emitirla todos los años y ese sueño mío se cumple y Explota, se convierte en una película navideña y yo, bueno, pues al ser uno de los guionistas y tener parte de los derechos de autor, eso implicaría que todos los años pues me caería un regalito navideño, ¿no? Bueno, no instantáneamente, o sea, muchos meses después, pero bueno, se explotarían los derechos por su emisión y bueno, pues tendría de repente ahí un pequeño regalito. Bueno, con este deseo navideño personal terminamos el podcast de hoy, en el que hemos hablado de cómo podemos crear una película navideña. No sin antes agradeceros, ¿no? Estamos en épocas también de agradecimiento a todos los que os suscribís a los cursos de guión, contratáis las consultorías y mentorías, contratáis los planes, pilláis el libro de ser guionistas, los canvas, porque bueno, con todo este tipo de acciones ayudáis a que podamos salir todos los martes y jueves aquí al aire con nuevas técnicas, estrategias de análisis, para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!